Hoy nos acompaña en Periodista Digital Mónica González Álvarez, periodista, colabora con diversos medios, con La Vanguardia Digital, con Onda Cero, va a comenzar además a publicar ahora con la revista Época, en fin, una auténtica freelance con todo lo que esto implica de trabajo duro y demás. Pero bueno, empezamos con ella porque ha publicado un libro que es un testimonio aterrador por el tema y por sus protagonistas, que es Guardianas Nazis, que es una obra donde se nos habla, se nos dibuja el perfil de 19 mujeres, 19 criminales nazis que participaron en el Holocausto de forma activa. Y bueno, pues bienvenida a Periodista Digital. Pues muchas gracias por invitarme, Antonio. Bueno, como decíamos, describe las atrocidades que cometieron y la personalidad de 19 mujeres, que las clasifica como las 7 arcángeles del terror y las 12 apóstoles del Reich. A través de ellas nos sumergimos en los más terribles abismos de la crueldad humana. Bueno, después de estudiar sus casos, sus personalidades, sus vidas, ¿cómo pudieron llegar tantas personas, estas 19 mujeres, pero cientos o miles de personas más, a este nivel de degradación moral total y absoluta? Fueron, mira, Antonio, yo calculo, por las cifras que yo he manejado durante la documentación del libro, que fueron unas 3.500 guardianas en los campos de concentración, trabajando, muchas, para lo que la gente se suele llegar a pensar que creen que es menos y no. He elegido estas 19 porque resaltan pues, la crueldad y el sadismo y la perversión a las que se enfrentaban y cómo perpetraban sus acciones malévolas, ¿no? Yo creo que llegaron a ser tan, como tú decías, pues tan asesinas o malas, porque eran malas. Algunos las calificaban como verdaderos demonios, ¿no? Porque primero eran mujeres manipulables. Una persona que no tiene cultura, que no tiene educación, era su caso, ninguna había acabado ni siquiera los estudios primarios. Eran personas que se habían dejado fascinar por el ambiente del partido nazi, por esa doctrina del nazismo y de Adolf Hitler y de sus secuaces. Pues claro, personas tan inteligentes como ellos, que pusieron en órbita unos preceptos yo creo que para ellos eran alucinantes, ¿no? O sea, que les hacía sentir bien, ¿no? Entonces entraron en esa dinámica y de allí a la crueldad y el sadismo hay una ligera o una fina línea que lo puede separar. Ahora que hablas de esas 3.500 mujeres aproximadamente, vemos como los campos también, en cuanto a los hombres, sobre todo los que eran los Waffen-SS, las SS que tenían función de vigilancia, no solo había alemanes, había pues miembros de las Waffen-SS, como decíamos, pues por ejemplo letones fueron muy activos, hubo de otras nacionalidades. Sin embargo, las mujeres parece que eran todas alemanas. Eran alemanas y austríacas. Es verdad que también las que eran María Mandel, por ejemplo, provenía de familia alemana, pero se creció en Austria. Entonces, quiero decir que era un poco colindante. Eran prácticamente todas alemanas, de familia alemana, familias muy normales como las nuestras. Quiero decir que eran familias que a lo mejor, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, una de ellas tenía familia que eran labradores, otro que eran zapateros, otro trabajaban en industria. O sea, gente pues normal como nuestras familias, ¿no? Gente trabajadora y humilde. Ellas, pues debido a esa falta de educación, a ser tan analfabetas, pues se afiliaron al partido nazi y luego la Liga Alemana de Mujeres. A partir de ahí les enviaron a Ravensbrück, al campo de concentración de Ravensbrück, y empezó su periplo, ¿no? Quería incidir todavía un poquito en esto. En algunos casos la personalidad previa sí nos indicaba que eran personas maldades, pero en otros casos vemos que incluso hay mujeres que han sido enfermeras, sí. que han tenido actividades que eran de ayuda a los demás. Elsa Vogt, la de la portada, por ejemplo, que aparece a la mano derecha, la más alta, que se llama La Saica de Stuckhoff, ella había sido enfermera. Otras habían sido, por ejemplo, Juana Bormann, por la documentación que yo he manejado, había sido misionera. María Mandel y Hermine Brausteiner eran aférrimas católicas antes de entrar en el campo de concentración. Su familia era católica, de ir todos los domingos a misa. Bueno, este dato es curioso porque normalmente, sobre todo, digamos, los católicos fueron más reacios al nazismo, los católicos alemanes, que los protestantes. Sí. Entonces, a mí me chocó y me sorprendió cómo estas dos mujeres que provenían de una familia muy, muy católica y practicante dejaran su dios cristiano o católico por el dios que para ellas era Hitler, porque al fin y al cabo para ellas su dios principal era Hitler, ¿no? Sí, pero entonces te quería preguntar, hay muchos estudiosos que tras analizar las personalidades de
de los distintos participantes en el Holocausto, no solo de grandes líderes, sino de quienes estaban en los campos. Bueno, eran personas normales que se convierten en la maldad absoluta, lo cual demuestra que el monstruo puede estar dentro de cualquier persona normal. ¿Tú tienes esta misma impresión una vez que has estudiado los casos de estas mujeres? A ver, yo considero que el ser humano nace bueno por naturaleza, a pesar de todo, y que es lo que te depara la vida, lo que al final te hace hacerte malo. Es verdad que también todos tenemos genes, genéticamente también se habla del gen malo, ¿no? O del gen del mal. Yo creo que hay gente como estas 19 mujeres que tenían ese gen dentro y que si hubieran sido adiestradas de otra manera, seguramente que eso nunca hubiera brotado en sus manos, ¿no? Nunca hubieran asesinado a nadie. Pero también, si tienes ese gen latente, si además las circunstancias no acompañan, porque están en un campo de concentración, están en un sitio donde hay muertes, ahí se respira el sadismo, la brutalidad, la perversión, todo acompaña y además tienen que acatar órdenes de gente muy inteligente que les dicen que tienen que matar porque ellos son más poderosos que los demás, pues es todo como una rueda de molino, ¿no? Que nunca acaba de terminar. Sí, pero bueno, también sabemos, o sea, dices, tenían que acatar órdenes, pero bueno, sí, también sabemos por todos los estudiosos que llevan décadas analizando, estudiando a fondo el Holocausto, que ninguno de los protagonistas del Holocausto fue obligado a participar. No, claro. Fue una cuestión voluntaria. Totalmente. Todos sabían a lo que iban. Totalmente. Ellas entraron voluntarias, tanto afiliadas al Partido Nazi como a la Liga Alemana de Mujeres, y llegaron a Ravensbrück para ser adiestradas en las malas artes, realmente. No las adiestraban para repartir los alimentos, para ser cocineras o para llevar tareas administrativas. Realmente ellas entraron por voluntad propia, por motu propio, aunque luego en los juicios ellas negaron todo eso y dijeron que era mentira, que ellas nunca quisieron entrar. Entonces les preguntaban, ¿no? El fiscal o alguno de los abogados de los aliados, ¿no? Dice, pero vamos a ver, si usted no quería entrar, ¿por qué entonces accedió a ir a Ravensbrück? No hubiera, porque si hubiera sido así no tendría por qué haber ido, ¿no? No era obligatorio, lo que tú me comentabas, Antonio, ¿no? Entonces, es verdad que no era obligatorio, era voluntario. Ellas entraron porque quisieron, se podían haber quedado en su casa, o trabajando en alguna fábrica alemana que ayudase, en este caso, al armamento o a la fabricación de armas. Y no lo hicieron así. Y de todos modos, sabiendo que eran voluntarias, ellas podían llegar a imaginar el nivel de horror que se iban a encontrar y del que ellas iban a ser una parte muy activa antes de entrar en el campo de los cuervos. Claro, sí, en el puente de los cuervos, que se llama. No, yo creo que no se imaginaban lo que iban a vivir. Algún texto que aparece en el libro, de hecho hay alguna que lo comenta, ¿no? Cuando entró, lo que vio. Pero bueno, seguramente que le sorprendió nada más entrar, pero es que luego entraron en esa vorágine. Ellas eran malas porque desarrollaron esas acciones y asesinaron desde el principio a cualquier persona que se ponía a tiro, da igual si fuera con latigazos que con un tiro en la cabeza, que seleccionándolos para la cámara de gas o haciendo tratos vejatorios en cualquier sitio, ¿no? Ellas vieron el horror desde un principio y se unieron a él. Podían haber dicho, yo me marcho. También es verdad que si se hubieran marchado, las hubieran metido a la cárcel o incluso las hubieran podido asesinar. O sea, que también corrían el riesgo, entrecomillado, quiero dejarlo claro, de que también sus vidas podrían haber corrido peligro, pero vamos, que lo hicieron porque quisieron, eso absolutamente. Sí, de todos los casos que has tratado en tu libro, bueno, pues hay cosas que llaman su atención, ¿no? Como algunas tienen placer sexual mediante ejercicio del horror, del terror. Otras directamente forma parte de su ejercicio del terror, las propias orgías, el propio... O sea, ¿es una especie de sensualidad insana lo que existía ahí? Muchas veces yo creo que la violencia y el sexo está tan unido que es muy fácil caer en el sadomasoquismo. Ellas cayeron en el sadomasoquismo. Ilse Koch, por ejemplo, la zorra de Buchenwald, esta mujer ordenaba estirpar piel tatuada de prisioneros para luego fabricar las lámparas de decoración que colgaba en su casa. Esta mujer, además, mandó construir, o su marido, Karl Koch, que era mano derecha de Himmler y comandante del campo de Buchenwald, mandó construir como una especie de casa grande cerca de su hogar. Lo llamaban la Villa Koch y ahí hacían todo tipo de prácticas sexuales. O bien la comandante, que le llamaban así a Ilse, con otros oficiales, con su marido, con mujeres, incluso a veces se traía prisioneros. Y luego también perpetraba allí todo tipo de flagelaciones o maltratos. Irma Gress también, por ejemplo, les citaba sexualmente fustigar a una mujer en los pechos y destrozárselos. Y les citaba y lo decía, además. Entonces, yo creo que también tenían un poco la violencia y esa parte sexual tan extrema,
yo creo que iban muy unidos. Por eso de ahí que fueran tan sádicas, tan sadomasoquistas, ¿no? Ellas sentían placer cuando perpetraban, sobre todo no ya pegarles un tiro en la cabeza, porque eso no era, mataban y punto, ¿no? Era cuando golpeaban, apaleaban, acuchillaban, era cuando ellas sentían placer. Yo me acuerdo de una anécdota que era de Dorothea Vince, le llamaban la Vince. Esta mujer fue también supervisora del campo de concentración de Ravensbrück, que vio a una mujer que se estaba cayendo, una prisionera, entonces le golpeó una patada en el estómago, cayó y cogió un hacha y la empezó a matar a hachazos. Y lo que hizo cuando ya la destrozó a la pobre mujer es limpiarse sus botas negras con el trapo que quedaba limpio del vestido de la señora. Entonces eso le movía un placer sexual, les excitaba. Es verdad que para ti, para mí, para los que nos están escuchando dirán, madre mía, es horrible. Sí. Pero hay que pensar que esa gente vivía en un contexto muy determinado y que para ellos la violencia y el sexo estaban muy unidos. Cuando hablabas de estas orgías donde incluso se obligaba a participar a prisioneros, muchos de estos prisioneros podrían ser judíos. Entonces vemos aquí incluso una contradicción con la propia ideología que ellos decían defender. O sea, el nazismo era un delito desde las leyes de Nuremberg, sí, mantener relaciones sexuales con no alemanes, con lo que ellos definen como alemanes, y especial, en general con no arios, pero específicamente con los judíos. Y sin embargo, estos mismos defensores, con muchas comillas, de la pureza racial aria, violaban esa misma norma. Continuamente. Yo me acuerdo de un caso que era que además está en el libro, de un oficial de un campo de concentración, creo que recordar que era de Auschwitz, ya no recuerdo de qué campo, pero era de un campo de concentración, que tenía relaciones sexuales con una mujer, ¿no? Una prisionera judía, porque hay que decir que en los campos de concentración había burdeles. Las más guapas se prostituían para obtener beneficios, para salvar su vida sobre todo, ¿no? Bueno, pues él empezó a tener relaciones sexuales con una judía y se enamoró de ella. Evidentemente se enteró la supervisora en jefe, que era María Mandel, que la llamaban la bestia de Auschwitz, y le llamó al orden y le dijo: o dejas a esta mujer, o sea, es decir, te desentiendes de ella, la mando a la cámara de gas, por lo tanto no la volverás a ver más, o te traslado. Y él prefirió trasladarse, prefirió que le mandaran fuera para que ella no muriera. Luego la mujer murió después, que sí, que María Mandel era mala, entonces no se le olvidó aquel acto, pero es verdad que estaba prohibido, pero ellos practicaban el sexo también, les gustaba, esa sin razón, ¿no? De no hagas una cosa, pero luego sí la voy a hacer. Es una cosa que me ha sorprendido también de todo lo que he recopilado. Después otra cosa que llama atención es estos seres tan extremadamente crueles. De repente muestran, en al menos un aspecto, una sensibilidad muy especial. La música clásica. Sí, María Mandel. María Mandel, hablas de la directora de orquesta. Sí. Hay otros casos conocidos que no están en el libro, que no tiene que ver con mujeres. Posiblemente el músico del Holocausto más conocido, o sea, Jacques Stronsa, el violinista de Auschwitz. Sí. Él mismo, alguna vez que vino a España, contaba cómo después de tocar un vigilante nazi le colocaba un cigarrillo en el bolsillo. Y dice, claro, que aunque yo no fumaba, esto eso me permitía después negociar con esto, tal. O sea, ¿ves? Esas bestias son capaces de sentir placer por algo en principio tan sublime como es la música. Bueno, es que eran melómanos los nazis, entonces a partir de eso cualquier cosa podía ser posible. María Mandel, que es la que instauró y la que inauguró la famosa orquesta de Auschwitz, maravillosa esa orquesta con Alma Rosé y con Fania Fenelon, entre otras. Esta mujer le fascinaba la música clásica, le encantaba que le pusieran Madame Butterfly de Puccini y escucharla. Y cuando venía, a lo mejor, hay una anécdota que cuando venía de haber asesinado a 500 personas, siempre llegaba al lugar donde se encontraba la orquesta y ordenaba que le pusieran una de sus canciones preferidas para animarse. Es verdad que también estas prisioneras que fueron músicos y que tocaron en esta banda se beneficiaron de esos privilegios, como tú bien decías, ¿no? O les daban cigarrillos, o les daban mejores ropas, o les daban más comida. Y evidentemente cuanto mejor tocaban, menos las iban a llevar a la cámara de gas. O sea que las trataban, las cuidaban. Entonces aquellas que entraban no querían irse. Entonces hacían todo lo posible, que tuvieran que tocar como a veces 18 horas seguidas. Les daba igual. Ellas sabían que si seguían ahí podían continuar y podían seguir viviendo, que era al fin y al cabo el único motivo que tenían. Te quería preguntar de los distintos casos de las 19 mujeres y de sus atrocidades, ¿qué caso te ha resultado más...? O sea, sé que es difícil, porque cuando estás en el Museo del Horror, elegir algo que te ha resultado más desgarrador, más...
Ha habido muchos casos de... Te puedo decir si quieres dos, no te digo uno, te digo dos si te parece. El de Juana Bormann, porque era una mujer que no parecía aria. La llamaban la mujer de los perros. La llamaban la Wiesel, en alemán significa comadreja. Era una mujer muy bajita, la más bajita de todas, de 1,50 más o menos, morena, y no se parecía en nada a una mujer alemana. El estereotipo que todos consideramos como arios. Esta mujer adiestraba a perros lobo o pastores alemanes para lanzarlos a los niños y despedazarlos, ¿no? A esta mujer le gustaba además regodearse de eso. Me sorprendió porque supuestamente había sido misionera. Eso me sorprendió mucho, me sobrecogió pensar que esa mujer había sido misionera en algún sitio y había ayudado a gente y luego se había convertido en una asesina. Y luego otro caso que me sobrecogió, esta mujer por cierto murió en la horca, gracias a Dios, es la sádica de Stutthof, la que aparece en la portada, la que aparece a la mano derecha, la más alta. Esta mujer quedó en libertad en el año 51 por una amnistía. Esta mujer le encantaba golpear en la cabeza con palos, con porras de madera, con porras de goma, con todo lo que pillase golpeaba la cabeza, el cuerpo. Le encantaba pegar a los niños. Se llama Erza Boud. Esta mujer fue capturada, además en la fotografía de la portada es la captura de cuando captura, bueno, mejor dicho, liberan el campo de Bergen-Belsen en el año 45, en abril del año 45, y esa fotografía la elegí especialmente porque la cara de Erza Boud, de la sádica Stutthof, yo lo creo que lo dice todo. Mira de reojo a la compañera que tiene al lado, que se llama Herta Eller, y está sonriéndose. Entonces ella en ese momento estaba viendo el horror que tenía alrededor, las montañas de cadáveres y de personas vivas todavía que estaban a punto ya de morir, y ella aún así se seguía sonriendo. Esta mujer, además, tengo que decirte, Antonio, que quedó en libertad y en el año 2000 un director de documentales la entrevista para el llamado Holocaust, ¿no?, que se llama el documental, que tuvo mucha repercusión, y ella nunca se arrepintió. Podría haberlo hecho, con 80 y tantos años, no se arrepintió. Lo único que le preocupó fue contar cómo cuando cogía los cadáveres para lanzarlos a la zanja, porque les ordenaban los aliados a las guardianas ayudar a retirar los cadáveres, a apilarlos, ella contaba cómo se le rompía los huesos. Es lo único que le preocupaba, y que lo hacía con las manos desnudas, sin guantes. Su preocupación era esa, no pidió perdón. A mí eso me sobrecogió, ver su cara mayor, que aunque pusiera una cara amable, sí, esa mirada desafiante lo decía todo. Eso a mí me impactó. Ahora que hablas del arrepentimiento, de la ausencia de arrepentimiento, hay unos testimonios, unos casos, la verdad es esta sin razón absoluta, ¿no?, donde una víctima está en un campo de concentración nazi, llegan los soviéticos, la encarcelan por actividades antisoviéticas, o sea, absurdo, ¿no? O sea, sí, ya la sinrazón del totalitarismo, sí, ¿no? sí, sí. Y en esta cárcel, ya como para ampliar su pena, coincide con la carnicera que le machacaba. Con María Mandel, sí. Con María Mandel. Entonces, y María Mandel le pide perdón. En el baño, en el baño. Y muere gritando "Viva Polonia", lo cual es... ¿Era toda una pose? ¿Se había vuelto loca? ¿Qué puede haber ahí? Yo creo que esa anécdota que la contó además esta superviviente... a mí me llamó la atención porque es verdad, María Mandel se le acercó al baño. Claro, imagínate, la que haya sido tu carcelera, que te haya maltratado, se te acerca, tú evidentemente, vamos, tendrías un miedo y un pavor impresionante. Bueno, pues cuando se acercó y pidió perdón, la otra mujer se quedó sin palabras. Pero la perdonó, le dijo, yo te perdono por mí y por todos mis compañeros que han fallecido. Eso también es un acto de humildad para esta mujer superviviente, ¿no? Y lo de María Mandel y decir "Viva Polonia" antes de morir en la horca, yo creo que ya era, no sé, no te puedo explicar. Yo creo que esta mujer, no es que se le fuera la chaveta, porque yo creo que no estaba loca, estaba bastante cuerda, pero fue la única manera de firmar algo en la historia, ¿no? Decir, bueno, pues lo firmo diciendo "Viva Polonia", pues porque podría haber dicho otra cosa. Irma Gress no dijo nada, otras dijeron que tengo mis sentimientos, como Juana Bormann dijo tengo mis sentimientos. Quiero decir que cada una, o Ilse Koch se suicidó y dijo también que puso una nota, ¿no?, al final antes de suicidarse. Quiero decir que yo creo que no estaba mal de la cabeza. No es un tema psiquiátrico el que nos ocupa, aunque digan algunos lo contrario. Yo creo que no. Cambiemos un poco de tema. Normalmente se suele decir que en España se conoce poco el Holocausto. Hay poca conciencia de lo que significó el Holocausto. De hecho, incluso lo vemos como aquí se abusa muchísimo del término Holocausto, se aplica el Holocausto para todo. Se dice muchas veces que porque España no tuvo una relación directa con el Holocausto. Es cierto que no tuvo al nivel que pudo tener Alemania, Polonia o Francia incluso. O sea,
cualquier país que estuviera sometido a las tropas nazis, pues en fin. Pero sí tiene una relación, tiene varias relaciones. Tiene relación, por ejemplo, a través de los... aunque no se inscriba dentro lo que sí se llama específicamente Holocausto, pero sí de lo que son los campos de la muerte, a través de los republicanos que sufrieron los campos, pues Mauthausen, no solo Mauthausen, muchos más, estuvieron ahí, miles de republicanos, que no es muy conocido. Y después hay otra línea que es todavía menos conocida y que tú tratas en el libro, que eso me ha llamado mucho la atención muy positivamente, porque esa otra relación con el Holocausto del que no se suele hablar, que son los españoles, los judíos españoles, porque tienen, no solo son descendientes de... Los sefardíes. No solo son sefardíes, no solo son descendientes expulsados, sino que en muchos casos tenían el pasaporte español, gentes que su familia se habían acogido al decreto del 24 del Primo de Rivera, con lo cual ya eran legalmente españoles, que son llevados a los campos, que en muchos casos son asesinados, en otros no. Bueno, en España, ¿por qué no se conoce el sufrimiento de estos también españoles? Es que en España siempre tendemos a querer olvidar las cosas. Yo por eso hice este libro, porque siempre se tiende a olvidar en vez de a recordar. Yo creo que de hecho es como el que tú estás diciendo, ¿no? Que hubo muchos españoles sefardíes que tenían ya pasaporte o visado español, que les mandaron a los campos de concentración y pasaron unos cuantos semanas hasta que les devolvieron, ¿no? Porque había ahí un lío de órdenes, de cartas entre Alemania y España que entre los gobiernos no se enteraban realmente. Muchos casos que nunca volvieron. Y que nunca volvieron, evidentemente. Entonces, yo creo que porque la gente olvida muy rápidamente. Vivimos tan al día que olvidamos lo que hemos hecho el día anterior. Imagínate esto que ha ocurrido hace 70, 80 años, pues más todavía. Por eso yo he querido hacer este libro, porque es una manera de recordar lo que ocurrió, el horror, la barbarie, todo lo que 19 mujeres y otras muchas más y hombres llegaron a perpetrar, lo que ocurrió con estos españoles, lo que ocurrió con republicanas como por ejemplo Neus Catalá, Conchita Ramos y demás, que además fueron también apresadas en el campo de Ravensbrück y que también les doy una especial atención dentro del libro. Es una manera de decir... no olvidemos, hay que recordarlo. ¿Y por qué hay que recordarlo? Porque no se tiene que volver a repetir. Entonces, si tenemos esa conciencia al leer el libro y cuando terminemos, lo único que quiero es que la gente piense que esto no se tiene que volver a repetir, que sería un desastre para el mundo que hubiera una tercera guerra mundial y que volviéramos otra vez a enfrentarnos y a... Es que eso ya no... debería de erradicarse ese tipo de cosas ya. Otra relación de España con el Holocausto es la labor de algunos diplomáticos, porque además, bueno, siempre ha existido el debate ahí, pero parece ser, que lo que está claro es que no fue una línea oficial del gobierno la ayuda. Hubo diplomáticos que ayudaron, hubo diplomáticos que no ayudaron en absoluto. El gobierno como que daba órdenes muchas veces contradictorias, pero sí que hubo diplomáticos que ayudaron, que salvaron muchas vidas. Posiblemente en España el más conocido sea Ángel Sanz Benítez, pero el Ángel de Budapest, que se le llama. Tú hablas de otro, que es Sebastián de Romero Radigales, cónsul general en Atenas durante la Segunda Guerra Mundial, y tú comentas pues que él logró salvar a varios cientos de sefardíes que habían sido enviados, de sefardíes con pasaporte español, que habían sido enviados a Bergen-Belsen. Hubo también un caso dramático de 300 niños que estuvieron toda la guerra allí, al final sobrevivieron, pero él consiguió salvar que se sacara de allí y pasara a Marruecos, pasara a Palestina, pasara a distintos puntos. Curiosamente el gobierno español decía, bueno, que se les saque, pero no se queden en España. Son españoles, pero en una frase, creo que era de Serrano Suñer, que pasen como la luz pasa a través de un cristal. Imagínate. Sí. Entonces tenemos a Sebastián de Romero Radigales y vemos que curiosamente él no figura entre la lista de los 6 españoles que tiene el título Justos entre las Naciones. Hay 6 españoles, él no está. La Fundación Raúl Wallenberg ha pedido que siga incluido en la lista, porque hay testimonios de esto. Que esto me ayudó. Y, sin embargo, no está. Las autoridades españolas no deberían también ser más activas en el reconocimiento de su labor. Evidentemente. Claro, tú piensas que esta persona no fue un civil cualquiera, era una persona que en este caso, una persona que trabajaba en la embajada de Atenas, como tú bien decías, ¿no? Radigales. Yo creo que el gobierno español tenía y tiene que reconocer
que si hay diplomáticos que han ayudado en momentos tan importantes para la historia, a nivel además no español, a nivel mundial, que ayudaron a gente a que no muriese en los campos de concentración, deberían de tomarse la molestia de revisar de todos los testimonios, como hemos revisado muchísimas otras cosas que a lo mejor no tenían tanta importancia, revisarlas y incluir a este magnífico hombre, porque yo creo que la labor que hizo fue excepcional. Por eso es un capítulo pequeñito que incluyo, pero creo que también es importante, ¿no? Recordar que hay personas que intentan ayudar a sefardíes, a españoles que tienen el visado español y que se jugaron la vida. Este hombre se jugó la vida por los demás, sabiendo que le podían matar en cualquier momento. Y que no le reconozca la labor, a mí la verdad que me da mucha pena. Claro que se jugó la vida porque, de hecho, esa Fundación Raoul Wallenberg ha pedido que se reconozca como justo entre las naciones, es porque ellos algo saben de esto, claro, y saben que para que sea reconocido como justo entre las naciones hay que tener 3 características. Sí. Haber ayudado a salvar vida de judíos sin ser judío. Eso es lo más... haberlo hecho sin sacar un beneficio propio en ningún caso, y haberse jugado la vida. No, si es que los tres apuntes que tú me das es que son, magníficos. Yo por mí se lo daría. Quiero decir que si fuera por mí y por ti, me imagino, Antonio, que se lo daríamos, pero eso no depende de nosotros. Yo creo que en este caso el gobierno debería de revisar eso e incluir a este magnífico hombre, porque la verdad pedir que se le reconozca. Sí, absolutamente. Yo por lo menos yo lo pido desde aquí. Y bueno, ahora volvamos para terminar a los criminales, las criminales en este caso, y apuntes para algo de lo que tú ya has hablado de las penas. Hay condenas a muerte, pero hay otras mujeres, otras criminales, que apenas pasan pocos años, algunas ni llegan a ser capturadas, pero bueno, en ese caso los juicios no tienen nada que decir, pero mujeres que o bien tienen condenas muy cortas, o bien incluso aunque vuelven a ser condenadas después son amnistiadas por un motivo u otro. ¿Tan difícil era demostrar sus crímenes como para que no se les fueran impuestas condenas más largas? A ver, yo creo que difícil no era. Yo creo que había cientos de testimonios que iban en contra de ellas. Lo que ocurre que la justicia de hace 50 años no es la misma que la de ahora. Y no podemos tampoco criticar lo de hace 60 años o 70 porque es completamente diferente. Yo también me llevé las manos a la cabeza, te cuento de la historia de Erzabot cuando la dejaron en libertad en el año 51. Otro caso que también aluciné cuando lo leí fue el de Hermine Brausteiner, la llamada yegua de Magdané, que esta mujer propinaba coces en la cabeza de los niños, entre otras muchísimas cosas. Esta mujer fue liberada, tuvo una amnistía, cumplió, no sé si llegaron a 5 años de cárcel. Esta mujer, cuando salió de la cárcel, lo mejor que pudo hacer fue casarse, porque así se quitaba su apellido por el de Ryan, que era su marido. Se marchó a Estados Unidos, se fue a vivir al barrio de Queens, en Nueva York. Estuvo 15 años viviendo plácidamente, tranquilamente, con la conciencia muy tranquila, hasta que llegó, por suerte, el cazanazi Simon Wiesenthal. Dio con ella, habló con un periodista famoso del del New York Times, y fue el que empezó a publicar por primera vez el caso de esta mujer. Esta mujer, después de ser extraditada, porque era ya ciudadana norteamericana y todos los papeleos que tuvieron que hacer para poder extraditar, tardaron, entre los 9 años que tardaron en extraditarla y otros 8 de juicio, el tercer juicio de Magdalene, que se llamaba, 15 años hablamos, 16 años. Bueno, pues después de estar en el juicio, en la condena a 2 cadenas de 15 años, ya a los 3 o 4 años la sacan. Y ya no sabemos dónde está. Yo la intentaba buscar, yo pensaba que estaba viva, yo creo que está muerta ya. Pero es que es alucinante, ¿no? Como mujeres como estas, que eran supervisoras, eran las que dirigían los campos de concentración realmente, las dejaban en libertad. Pero no por falta de pruebas, realmente. Había cientos de testimonios. Pero claro... no quiero llegar a pensar que no les interesaba juzgarlas, pero es que claro, es verdad que algunas murieron en la horca, pero en este caso, por ejemplo, Erzabot o Hermine Brausteiner, sigo sin creer, de las 7 guardianas, por qué acabaron en libertad. Es lo que no entiendo, cómo en aquel momento la justicia no se dio cuenta. Sí, y hablando de justicia, una última reflexión, pero justicia como memoria, como recuerdo, supongo que conoce la anécdota, cuando el general Eisenhower entra con sus tropas en un campo de exterminio, dice una cosa que resultó terriblemente premonitoria, dijo. Ordenó, graben este horror. Fotografiar y grabar. Porque en muy poco tiempo, algún hijo de puta, perdona que esa palabra, un hijo de puta que lo utilizó, alguien negará que esto ocurrió jamás. Totalmente. Es que es lo mejor que puede hacer Eisenhower. Yo, la verdad, también hay que decir que los alemanes, los nazis, les encantaba fotografiarlo todo, ¿eh? O sea, no todo fue lo que hizo él, porque yo tengo fotografías que aparecen que no son de Eisenhower, son de los alemanes que les pillaron documentación antes de deshacerse de ellas o de quemarlas. Pero Eisenhower lo mejor que puede hacer, porque lo hubiera negado. Hay gente que sigue
sigue negando el Claro, holocausto es lo que judío. iba, igual que tú, que Claro. tú lo recoges aquí, que, Claro. o sea, que como persona que interesada en el holocausto, o sea, ¿cómo ves que en fin, que haya gente que lo está negando a día de hoy? Me parece una criminalidad negar algo que es que además hay fotografías 60 solamente de ellas y de algunos momentos muy determinados, muy cruentos y muy duros. Pero he visto fotografías muy duras que no he insertado. Y he visto documentales muy duros. Y que alguien diga que eso no existió, de verdad, eso es de crimen. Eso no se puede decir. Esas cosas no se pueden decir nunca. No puedes decir que los nazis no mataron a 6 millones de personas o más. Decimos siempre 6, pero yo creo que son muchos más millones de personas de las que se Bueno, dijeron. son 6 millones de judíos y pero súmale cientos de miles o millones de claro, personas que más. a lo mejor llegaron hasta los 10 millones de personas que se cargaron esta gente. Gitanos, que no suele reconocer. Gitanos, Hace poco se ha abierto un polacos, claro, es un que memorial a los gitanos en Berlín. Claro, es que no hablamos se siempre habla de del judíos. exterminio. Claro, entonces decir que no existió, hombre, pues ahí está la prueba. Menos mal que el señor Eisenhower tuvo cabeza y dijo, no, señores, vamos a grabarlo todo, que luego no nos van a creer. Sí. Y yo creo que eso se debería de hacer siempre. Cuando hay algo de esto, grabarlo, fotografiarlo. Porque luego cuando vengan las generaciones posteriores sabrán que eso también existió y no lo podrán negar. Entonces es lo mejor que pudo hacer, Bueno, la verdad. pues con este llamamiento al recuerdo y a Sí. la exigencia de que queden pruebas, pues creo Sí. que es un buen punto para terminar esa entrevista. Muchísimas gracias. A ti, Antonio, por invitarme a este magnífico programa. Muchas gracias. Gracias.